Al hablar un poco de lo que sería ya la unidad 2, hablamos primeramente de la detección de problemas y la detección de necesidades, ¿sí? Entonces, primeramente vemos cómo surge una idea. Las ideas se generan a partir justamente de una capacidad creativa que poseen, obviamente, todas las personas. Esa generación de ideas, obviamente, tiene múltiples propósitos, pero no necesariamente su objetivo es crear una nueva empresa, ¿sí? Sino pueden ser también reestructurar a lo que ya está, ¿sí? Entonces la idea de negocio surge cuando el emprendedor o un equipo emprendedor orienta todo lo referente a sus ideas creativas e investigativas a la detección, obviamente, de nuevas oportunidades dentro de un mercado quizás ya existente. Al iniciar entonces la crisis sanitaria, muchos de los emprendedores se reconvirtieron o reconvirtieron sus emprendimientos también con mucha creatividad mediante la observación, investigación, también el diseño y la búsqueda de información para tomar obviamente mejores decisiones y poner en marcha una nueva idea de negocios. Algunos de ellos trabajaron en regalos empresariales, reorientaron sus productos fabricando quizás lavamanos reciclados, de tambores, empezaron a vender en salones abiertos, a farmacias, a bancos. O sea, lo que hicieron básicamente es hacer volar la creatividad para llegar a reorientar específicamente ese emprendimiento que ya tenían. Entonces, las ideas pueden dividirse en dos fases. Por un lado, se identifica la idea de negocios, ya sea un producto o servicio, y luego se desarrolla el producto ya y se comercializa un producto mínimo viable, ¿sí? En ambas es posible, obviamente, continuar quizás desarrollando algo ya existente o bien desarrollar algo también completamente nuevo. Por ejemplo, una clínica odontológica durante la cuarentena provocada por el COVID-19 tenía obviamente costureras entre su personal y se dedicó a fabricar y vender tapabocas y no despidió ni suspendió a su personal del consultorio, sino que ahora quizás ya vuelven a trabajar en el rubro principal, pero durante tuvieron que reinventarse o cambiar o ampliar un poquitito el negocio, el emprendimiento para poder obviamente enfrentar esa crisis que se creó, ¿sí? Entonces las ideas de negocios surgen o pueden surgir de detectar una necesidad, de detectar una carencia, también podría ser, de hecho, en la identificación de una deficiencia, encontrar también nuevas aplicaciones a viejos productos, detectar también cambios en la sociedad, aprovechar experiencias previas, detectar tendencias y aprovechar también cambios científicos o tecnológicos que actualmente obviamente se están notando muchísimo más. Entonces, la idea de negocios debe atraer necesariamente al inversionista y no es un folleto publicitario ni una descripción técnica, sino es un documento de toma de decisiones que da respuesta a tres preguntas que serían: ¿qué beneficios tiene el producto o servicio para el usuario? ¿Cuál es el beneficio para el inversionista? ¿Y qué problema se va a resolver con ese producto o servicio? ¿Sí? Entonces, el éxito en el mercado se logra, obviamente, como ya veníamos analizando en sesiones anteriores, se logra con la satisfacción total de ese cliente que está llegando a nosotros, ¿sí? Buscando tanto ese producto como ese servicio. Entonces, no necesitamos tener un producto asombroso que no cubra ninguna necesidad, sino necesitamos un producto que satisfaga la necesidad del consumidor o, en este caso, del cliente final, quien obviamente es a quien dirigimos ese producto, ¿sí? Entonces, la primera característica que debe tener una idea de negocios es contener una necesidad a satisfacer y precisar también el canal por donde se consigue el producto o el servicio. Y aquí vamos a ver un ejemplo, las nuevas preguntas, eh, las disculpas, las nuevas respuestas de entrega de productos anteriores al COVID, los deliveries, entrega de domicilio
de productos considerados un canal de venta a pesar de que existen aplicaciones digitales para este servicio. Este canal se volvió un servicio indispensable de intermediación comercial para comprar en supermercados, farmacias y de este modo proteger a las personas con enfermedades de base o personas vulnerables. Entonces visualizamos un poquito de este modo que obviamente anteriormente ya se usaban o era un servicio que ya existía en el mercado, pero que eh, con el nacimiento de la pandemia, entonces obviamente es un servicio que se tuvo que fortalecer. La segunda característica de la idea es cuál es el mercado. O sea, la idea de negocios solo adquiere valor económico si la gente realmente quiere comprar el producto o el servicio, ¿sí? La segunda característica entonces de una idea de negocios con éxito es que sea capaz de demostrar la existencia de un mercado para el producto o servicio y que se identifique al grupo, a los grupos de clientes objetivos. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, del lavamanos de barril que conquistó el mercado en tiempos de cuarentena y obviamente la entrada de los comercios abiertos. eh, Eso también fue un producto mínimo viable en su inicio. Alguien eh, visualizó que podría usar de lavamanos un tambor y allí nace la idea de negocio que obviamente fue replicada también en el corto plazo por otras personas que se dedicaban también al mismo rubro, ¿sí? La tercera característica de una idea, hablamos de cómo ganar el dinero y la mayoría obviamente de los productos generan ingresos directamente a partir de la venta a ese cliente o a ese consumidor final. En algunos casos, sin embargo, el mecanismo de generar estos ingresos puede ser un poquitito más complicado. Por ejemplo, se entrega gratuitamente al cliente. Si son anunciantes quienes lo pagan, entonces en ese contexto ya cambia un poquito. Entonces, la tercera característica para que una idea de negocios tenga éxito es justamente que se deje muy claro cómo se generan los ingresos y en qué cantidad, ¿sí? Y aquí hablamos el ejemplo de supermercados que compran los productos para los consumidores finales, las madres que compran quizás pañales y los bebés son los usuarios finales. Como les decía, en determinados productos o servicios, ya en tutoriales anteriores explicaba eso, que siempre va a ir orientado a la persona, ¿sí? Y a una persona que quizás no es el usuario final, como el caso del bebé, pero que la persona que pueda adquirir esos pañales obviamente es el padre o la madre, ¿sí? Entonces, en conclusión, una buena idea de negocios debe poseer las siguientes características, como responder a la necesidad de los clientes, también necesariamente debe tener una alta dosis de innovación, asimismo debe ser obviamente original y novedosa, tener asimismo una claridad también en los objetivos y ofrecer una obviamente rentabilidad a largo plazo, ¿sí? Entonces hay algunas alternativas existentes. Una de las competencias del emprendedor es justamente la búsqueda de información a través de redes sociales, de conversaciones, de comparaciones, ¿sí? También necesariamente de reconocer el comportamiento del potencial cliente, quien obviamente es el que está atravesando por el problema y a quien nosotros necesitamos darle una solución, ¿sí? Entonces, esta solución también en lo posible debe ser una respuesta diferente a lo que ya existe dentro del mercado para obviamente tener éxito, ¿sí? Entonces, una vez visualizada ya la posible solución, es importante y vital también reconocer las alternativas existentes en el mercado para así evitar, obviamente, generar un producto o un servicio que está a disposición del cliente y evite el desgaste y el esfuerzo de la generación del emprendimiento en torno a una respuesta o una propuesta que puede ser mejor y con más solvencia. Así entonces, seguimos evaluando siempre y de manera continua las necesidades necesariamente que posee ese cliente o consumidor final para buscar de este modo el éxito de nuestros productos, ¿sí? Y que obviamente también sea tan bueno que lo posible la competencia sea la menor posible, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿sí? Y no invertir esfuerzo en ideas de emprendimiento
que ya tienen obviamente bastantes competidores, sino buscar alternativas existentes derivadas de la falencia de la competencia o de necesidades que en ese momento no están siendo cubiertas en su totalidad. Entonces hablamos también aquí de la fijación y de la validación de las ideas de negocios.